Acusación. Delcy Rodríguez aseguró que la ONU pretende justificar una intervención extranjera en Venezuela. Opinión continental. Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, rechazó acciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Gira de trabajo. Presidente Nicolás Maduro aseveró que la OPEP avanza en la recuperación de los precios del petróleo. Consenso entre candidatos. Henry Ramos Ayub señaló que dirigentes de oposición trabajarán en conjunto para vencer en las regionales. Cuenta regresiva. El próximo 15 de octubre se realizarán las elecciones regionales. Se disipó. Irma se convirtió en tormenta tropical, dejando más de 40 víctimas mortales tras su paso. Pitazo inicial. La Liga de Campeones regresa con las principales figuras del fútbol buscando la orejona. Bajo el reflector, la Semana de la Moda de Nueva York brilló con las presentaciones de los mayores representantes de la industria. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Hoy les acompañamos Marieta Puche y Ángel López en la narración de las noticias más destacadas que comienzan ahora. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, acusó al alto comisionado de los derechos humanos en la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, de avalar la violencia que se desató en el país durante las protestas antigubernamentales de este año. A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez denunció que el funcionario de la ONU construye un falso positivo contra Venezuela para justificar una intervención extranjera y aseguró que en el país se dan lecciones en modelo de derechos humanos. Por otra parte, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente afirmó que parte del declive en la economía venezolana fue debido a una mala administración en momentos de prosperidad con los precios del petróleo. Insistió en que Venezuela es víctima de un bloqueo financiero por parte de Estados Unidos y alegó que eso no les permite obtener créditos. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, envió una carta al jefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a quien le reiteró su respaldo y recalcó su rechazo a las actuaciones de la Asamblea Constituyente. En la misiva, Tajani felicitó a Borges por su valentía en visitar el viejo continente con el fin de denunciar la situación venezolana. El diputado italiano también apoyó la declaración de los cancilleres en Lima sobre Venezuela y afirmó que no participará en la cumbre euro-latinoamericana ni en la cumbre de la CELAC. Venezuela y otros estados miembros de la OPEP avanzan en la recuperación de los precios del hidrocarburo. Así lo aseguró el presidente de la República, Nicolás Maduro. Tras sostener un encuentro con autoridades de Argelia, el primer mandatario aseveró que existe un buen clima en relación a la estabilización del mercado petrolero. Seguimos avanzando en todos los acuerdos para recuperar el mercado, la gobernabilidad del mercado petrolero y para recuperar el precio del petróleo a un nivel justo, necesario para nuestras industrias y para el desarrollo de las inversiones. El presidente Nicolás Maduro llegó a Argelia luego de participar en una cumbre de la Organización de la Cooperación Islámica en Kazajistán. El secretario general del Partido Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, sostuvo que los candidatos electos el domingo en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática deben trabajar en conjunto con los que no ganaron para vencer en las elecciones regionales. Ramos Ayub afirmó que con el proceso se disiparon las dudas sobre la capacidad de consenso entre los candidatos. Señaló que los gobernadores que resulten ganadores deben responder a la Constitución por encima de la Asamblea Constituyente, que podría reconocerlos o no. Respecto a la gira internacional de los diputados Julio Borges y Freddy Guevara, insistió en que denunciarán la situación de Venezuela en foros internacionales, que no puede ser considerados como traición a la patria. Ya se conoce la fecha de las elecciones regionales. El Consejo Nacional Electoral informó que estas se realizarán el 15 de octubre y que el cronograma de actividades estará disponible a partir del 12 de septiembre. De acuerdo al cronograma, la campaña electoral durará 20 días, desde el 23 de septiembre hasta el 12 de octubre a la medianoche. De igual forma, las actividades que permiten informar a los electores la oferta de los candidatos y candidatas y su práctica al voto comenzará también el 23 de
de septiembre y culminará el 12 de octubre. El CNE también aclaró que el padrón electoral a utilizarse para estas elecciones es el mismo del pasado 15 de julio y será publicado el 12 de septiembre. Para estas votaciones podrán participar 18 millones de electores, excluyendo aquellos pertenecientes al Distrito Capital, debido a que este posee un régimen especial de gobierno que no acepta elección de gobierno regional. El candidato a la gobernación del estado Miranda por la unidad, Carlos Ocariz, aseguró que la lucha seguirá hasta conseguir la victoria total. Ocariz señaló que todos los partidos son necesarios y que la unidad opositora se fortaleció con el proceso de este domingo. Insistió en que las elecciones regionales son un paso más que el gobierno no quería que la oposición diera. Indicó que gobernará para todos por igual. Vienen momentos complicados y vienen momentos de campaña fuerte, pero esta campaña en el fondo es una cruzada para levantarle la moral a nuestra gente. El candidato a la gobernación de Miranda por la MUD agradeció al Papa Francisco por el llamado que hizo al mundo de voltear la mirada hacia Venezuela. El canciller de la República, Jorge Arreaza, acusó al alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas de sostener un comportamiento selectivo, parcializado y politizado sobre los derechos humanos. En su intervención en la 36ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Arreaza rechazó los señalamientos de la ONU sobre posibles crímenes contra la humanidad en Venezuela. Los recientes intentos de informes contra Venezuela carecen de rigor metodológico, son infundados, inducidos y direccionados para perturbar la soberanía, la paz y la estabilidad de nuestro pueblo. Le exigimos al señor Alto Comisionado para los Derechos Humanos que cese la agresión contra Venezuela a través de informes que no cuentan con el mandato de los Estados miembros, pero que además están plagados de mentiras, datos incomprobables, argumentos tergiversados y ofensas a nuestro país. El canciller también denunció agresiones contra la economía de Venezuela, las cuales tildó de ilegales e ilegítimas. En los últimos años, la República Bolivariana de Venezuela ha sido sometida a una agresión multiforme contra su economía, que incluye el contrabando de extracción, la manipulación del precio internacional del petróleo, el férreo ataque a su moneda, la perforación de sistemas de precios y el bloqueo económico y financiero. En este marco, el 11 de agosto de este año, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con usar la fuerza militar para intervenir en Venezuela. No conforme con ello, el 25 de agosto, el gobierno imperial impuso ilegalmente medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, formalizando groseramente los mecanismos de agresión económica que se han venido desarrollando contra nuestro país a partir del año 2013. Arreaza anunció que se formulará la invitación a 3 procedimientos especiales para que una comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU visite Venezuela en los próximos meses. El candidato a la gobernación del estado Vargas por la unidad, José Manuel Olivares, denunció que en la entidad no se han hecho trabajos para atender desastres naturales. Olivares aseguró que hoy el estado está más vulnerable a cualquier fenómeno natural que en el año 99. Estamos más vulnerables que en la tragedia del 99. Muchos guaireños perdimos nuestras casas en esa tragedia. Hoy, si llegara a llover en esa misma magnitud, estamos más vulnerables porque no se hicieron ni se han hecho los trabajos en los cauces, las quebradas y los ríos de Vargas. El temblor que hubo hace poco con epicentro en Vargas nos dejó la sensación de que nos permitieron revisar que no hay cómo hacer jornadas de rescate, que no hay actividades programadas para el rescate, que no hay terapia intensiva en Vargas, que si ni Dios no lo quiera hay una tragedia en el aeropuerto de Maiquetía, no hay unidad de quemados, no hay unidades, no hay ambulancias. Definitivamente que somos muy vulnerables al poder de la naturaleza o a cualquier accidente humano. El candidato afirmó que no se subordinará a la Asamblea Nacional Constituyente y aseveró que esa instancia no atiende los problemas del país. Socorro Hernández, rectora del CNE, informó que todas las auditorías del material electoral que se usará para las elecciones regionales a realizarse en el mes de octubre iniciarán este martes 12 de septiembre. Hernández indicó que el proceso electoral está blindado por la cantidad de auditorías que se realizan. Precisó que en total se realizarán 14, iniciando por la de certificación de software. Mañana y pasado vamos a tener esa auditoría. Luego viene la verificación de archivos de configuración, es el 19. Tenemos la auditoría de los datos electores en la máquina de votación, fundamentalmente huellas, que vamos a estar auditando. Eso es del 20 al 22. La de cuaderno de votación era del 20 al 22 de septiembre. De certificación del software de totalización es del 2 de octubre al 3 de octubre.
La auditoría de infraestructura tecnológica electoral es el 5 y 6 de octubre. Hace la auditoría de telecomunicaciones para ver todos nuestros medios de transmisión. Se hace una auditoría de telecomunicaciones antes del evento, por eso es el 14 de octubre. La verificación ciudadana, que como ya les dije, ocurre propiamente el día de las elecciones. Luego tenemos la auditoría de telecomunicaciones fase 2, es decir, después del evento. Hacemos auditorías que son antes del evento y después del evento para ver que no hubo ninguna alteración de todos nuestros medios de transmisión. Afirmó que cualquier inconformidad por parte de algún partido político con respecto a un proceso es totalmente válida y tienen el poder de manifestarlo para que el CNE evalúe si se puede efectuar algún correctivo pertinente. El dirigente político Claudio Fermín reveló su postura ante los resultados de las elecciones primarias convocadas por la MUD. Expresó que los candidatos a las gobernaciones ayudarán a promover una cohesión real dentro de la mesa de la Unidad Democrática. A juicio de Fermín, los electos en el proceso de primarias ahora cuentan con mayor fuerza y transparencia. Manifestó que la MUD tomó la decisión correcta al realizar primarias en la mayoría de los estados del país, pues considera que esta acción es necesaria ante la antipolítica que vive la población en estos momentos. Aclaró que este proceso es pertinente para sembrar confianza en los seguidores de la unidad. A partir de este lunes y hasta el 31 de diciembre estará activa la primera fase del plan en defensa del cono monetario. Las medidas buscan frenar la extracción de capital y evitar irregularidades en el avance de efectivo y puntos de ventas. Diana Martínez nos informa. Hemos podido apreciar lo que corresponde a los avances en efectivo, también las altas comisiones que se vienen cobrando, y aquí tenemos que ser nosotros enfáticos, como bien lo ha señalado la SUDEBAN, no existe ningún tipo de cobro adicional a la utilización de las tarjetas o los medios electrónicos. Cualquier situación tiene que ser denunciado a través del 0800 SUDEBAN. Según los ministros, los presidentes de los bancos nacionales firmaron una declaración jurada en la que se comprometen a cumplir las disposiciones que establece la SUDEBAN. Entre estas, entregar no menos de la cantidad de dinero aprobada tanto en taquillas como en cajeros automáticos. Asimismo, anunciaron que 400 casos de contrabando de puntos de venta son investigados y se han producido detenciones. Se han presentado casos donde se han involucrado gerentes de algunas entidades financieras en hechos de corrupción. Tenemos 3 gerentes detenidos en donde se prestan para aperturar cuentas de manera ilegal, y una vez que llega el dinero en los estados fronterizos, hacen transferencia a los beneficiarios de manera irregular. Comerciantes también serán investigados por el CENIAT a fin de que sus ingresos diarios correspondan a las ventas realizadas. Hemos determinado algunos casos en los últimos días a comerciantes particulares para que estos comerciantes, a través de sus puntos de venta, cobren el 15, el 20 y hasta el 30% para canjear por el paso de la tarjeta en el punto de venta por dinero en efectivo. Cual también la SUNDE va a hacer las fiscalizaciones que sean necesarias para detectar si los establecimientos comerciales están reteniendo el dinero en efectivo para utilizar estas transacciones ilegales. El ministro Néstor Reverol confirmó además la detención preventiva de 3 gerentes bancarios por el despacho irregular de efectivo en algunos bancos. Además, confirmó que 400 casos están siendo investigados por la comercialización de puntos de venta. Desde el Ministerio de Interior y Justicia, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Según la candidata de la unidad a la gobernación de Táchira, Lady Gómez, el Poder Central podría recortar los presupuestos a las regiones que elijan mandatarios de oposición, pero esto no será impedimento para alcanzar estrategias en pro del desarrollo. Marine Glob nos amplía la información. Para Lady Gómez, abanderada de Acción Democrática y candidata única MUD en Táchira, las gobernaciones serán entregadas a los mandatarios de oposición electos con presupuestos devaluados. Pero eso no va a ser impedimento para que nosotros depongamos nuestra fuerza. Este pueblo que sabe trabajar va a buscar las mejores alianzas con el pueblo y la sociedad tachirense para construir las mejores políticas
públicas. El comando de campaña de Lady Gómez estará conformado por el resto de candidatos que fueron a primarias en Táchira. Y sepan que Juan Requesén va a quedarse en este estado y va a ponerse a la orden de Lady Gómez, de la Unidad y del Táchira para que con el mismo empuje que recorrimos todos los municipios en campaña, con ese mismo empuje me vean a mí dándome duro para que mi hermana, mi amiga y la gran luchadora Lady sea gobernadora de este estado. Entre tanto, las cifras de participación por estado serán ofrecidas por la Junta Nacional Electoral. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. La constituyente Tania Díaz afirmó que el presidente del Parlamento Nacional, Julio Borges, debe rendir cuentas ante la Asamblea Nacional Constituyente luego de su gira por varios países. Orlefranc Amaya con la información. Lo que sí tiene que rendir cuentas esa derecha es a la justicia venezolana. Lo que está haciendo la derecha venezolana le causa daño a la familia. Son millones de dificultades, de nuevos problemas, de problemas adicionales que se presentan cada vez que van a tocarle la puerta, que van de mutantes de la vergüenza por el mundo, tocando puertas para que se ataque a su propio país. Sostuvo que el nuevo aumento del salario mínimo garantizará el bienestar del pueblo y aumentará el poder adquisitivo del venezolano. La política del gobierno del presidente Nicolás Maduro siempre ha sido la defensa del salario, la defensa de la condición ideal de la familia venezolana, de eso que nosotros llamamos el buen vivir, de eso que llamamos la mayor suma de felicidad posible, que por cierto ha causado burlas de parte de la dirigencia política de la derecha. Enfatizó que la Asamblea Nacional Constituyente estará en las calles debatiendo junto al pueblo el nuevo plan económico presentado por el primer mandatario nacional y señaló que están preparados para lo que serán los comicios electorales del próximo mes de octubre. Desde el estado Vargas, Orlefranc Amaya, Noticiero Venevisión. En Barinas fue proclamado Freddy Superlano como candidato de la unidad a la gobernación de ese estado. Wilmer Martínez nos informa. El acto fue avalado por los miembros del Comité Regional para las Elecciones Primarias, así como los candidatos que participaron en los comicios primarios. En que la campaña fue de altura, nivel y ganó el que tenía la mayoría de los votos y fue Freddy Superlano. Por su parte, Freddy Superlano agradeció el respaldo de la ciudadanía y señaló las actividades que realizará para llegar a la gobernación. Esta vez por la gobernación del estado. Así que tenemos que trabajar muy rápido y le hemos dicho a los equipos, bueno, tenemos ahora que cómo integramos todos los factores ya en una candidatura unitaria. Superlano aseveró que a partir de ahora inician un trabajo mancomunado en cada uno de los rincones de la entidad llanera. De este modo lograrían hacerse del triunfo en las próximas elecciones regionales. Desde Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, dio inicio este lunes a la discusión de la estructura de costos para la fijación de precios del arroz, maíz, café y azúcar. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. El titular de la cartera agrícola aseguró que para estas mesas de trabajo que se están llevando a cabo por rubros, se convocó a los representantes de los gremios de productores del campo y de la agroindustria con la intención de sincerar los costos de producción de todos los niveles de la cadena. Que no haya especulación. Está prohibida la especulación en este esquema de trabajo. En segundo lugar, que sea un esquema que incentive la producción, tanto del actor primario como del transformador. Y en tercer lugar, que sea de fácil aplicación. Al cubrir estas tres características, indiscutiblemente que hay una cuarta que surge, que es la fácil fiscalización por parte de los actores que ya también el compañero presidente ha designado. Castro Soteldo aclaró que este no es un esquema de fijación, sino de acuerdo de precios entre los actores de la cadena de producción de alimentos en el país. La política va a determinar el esquema de cómo van a variar o no. Pudieran hasta bajar los precios, porque recordemos que aquí hay productos que son estacionales y en consecuencia de ello, cuando hay estación de esos productos, cuando es la estación, deben tender a bajar. El caso de la fruta, el caso de algunas hortalizas, etc. Eso es lo que estamos tratando de incentivar para tratar de frenar el tema de la estacionalidad. El ministro de Agricultura indicó también que espera que este esquema de trabajo mantenga la estabilidad de los precios de los rubros alimenticios en favor del consumidor venezolano.
Finalmente, el ministro Castro Soteldo apuntó que este miércoles 13 de septiembre se llevará a cabo la reunión para debatir la estructura de costos de los productos de proteína animal, como son la carne, la leche y los huevos. El viernes 15 le tocará a las oleaginosas, el lunes 18 a las leguminosas y por último el miércoles 20 a los tubérculos, quedando así definida la estructura de precios de los productos alimenticios a nivel nacional. Desde el Ministerio de Agricultura y Tierras, en la avenida Urdaneta, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Con 55% de participación, el candidato Guillermo Cal resultó electo en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Monagas. Alexis Abreu nos tiene más información. Con más de 23.000 votos, Cal dobló en votación a Luis Eduardo Martínez, quien fue el segundo más votado en la entidad monaguense durante este proceso, seguido del exalcalde de Piar, Ramón Moncho Fuentes, y la diputada a la Asamblea Nacional, María Gabriela Hernández. El civismo, la democracia, la participación, esos son los hechos importantes a decir. Hoy hicimos un acto de unidad, donde todos los partidos políticos de Monagas, los 4 candidatos que competimos, hicimos un compromiso de convertirnos en un equipo de trabajo. Asimismo, Guillermo Cal, candidato único por la oposición en Monagas, calificó este proceso manual rápido y sencillo. Indicó que los ciudadanos de todas las edades se movilizaron y fueron habilitadas 132 mesas distribuidas en los 13 municipios y con mayor concentración de votantes en 3 parroquias de Maturín. El cambio que el país necesita, un cambio de gobierno para cambiar el modelo y convertir al país en un país moderno, progresista, productivo, donde los 3 elementos básicos de un gobierno se cumplan: la salud, la educación y la seguridad. Por último, el candidato unitario por la oposición acá en el estado Monagas, Guillermo Cal, informó que este próximo 15 de octubre resultará victorioso en la gobernación. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, encabezó el envío de 10 toneladas de insumos, alimentos, medicamentos y enseres a Cuba como parte de la ayuda humanitaria al país caribeño tras el paso del huracán Irma. Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Reverol se solidarizó con las víctimas que dejó a su paso el fenómeno meteorológico. En este caso, estamos enviando una aeronave de la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana con 10 toneladas de insumos, iniciando el puente aéreo para nuestros hermanos cubanos. Aquí estamos enviando diferentes insumos que tienen que ver con la ayuda humanitaria, colchones, colchonetas, medicamentos, alimentos no perecederos, agua potable, cobijas, sábanas, enseres y todo lo que tiene que ver con el apoyo que estamos haciendo a nuestros hermanos cubanos. El encargado de negocios de la Embajada de Cuba, Luis García Trujillo, agradeció el apoyo del gobierno venezolano durante la emergencia. Toda la movilización que ha hecho la República Bolivariana de Venezuela para trasladar hacia el Caribe la ayuda humanitaria necesaria para las pequeñas islas que han sufrido los embates de estos fenómenos meteorológicos. Vimos cómo con un avión similar a este se evacuaron los habitantes de una de las islas del Caribe, en este caso Antigua y Barbuda, gracias a la cooperación de los compañeros de la Fuerza Aérea Venezolana. La ayuda humanitaria obedece a la cooperación internacional de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Este 11 de septiembre, feligreses conmemoraron el aniversario número 65 de la coronación de Nuestra Señora de Coromoto como patrona de Venezuela. En 1952, el Papa Pío XII declaró santa a la Virgen de Coromoto y 10 años antes el episcopado la había proclamado como celestial patrona de Venezuela. Cuenta la historia que la Virgen María se le apareció al rebelde cacique Coromoto en un río cerca de Guanare, en el estado Portuguesa, y le dejó en la mano una imagen de ella en un trozo de una corteza de árbol. Esa es la reliquia que permanece expuesta para su veneración en el Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto, inaugurado por el Papa Juan Pablo II en el año 1996. Además de patrona de Venezuela, en 2011 la Virgen de Coromoto también fue proclamada patrona de Caracas con la intención de reforzar la devoción a la Virgen María.
entre las muchas advocaciones veneradas por los caraqueños. Para este lunes se espera que unos 50.000 devotos acudan a la capital portugueseña para participar en esta celebración religiosa. En el estado Sucre, más de 400.000 familias se han beneficiado en el marco del gobierno de calle, según informó el gobernador de la entidad, Edwin Rojas. Joan Natalie Ceballos nos amplía. Más de 35 jornadas de gobierno de calle en el estado Sucre, en lo que es el mes de agosto y el mes de septiembre, con una población beneficiada que va más allá de las 200.000 familias que se ven beneficiadas con alimentos, con salud, con atención médica, deportiva. Desde el sector Brasil de Cumaná manifestó que se entregarán más de 1.000 créditos a mujeres emprendedoras para llevar a cabo sus proyectos. Nosotros, por un lado, atendemos 298.000 familias a través de los CLAP y a través de Mercal, que atiende 83.000 familias, y nuestro gobierno que atiende 210.000 familias. Enfatizó que estiman darle atención a todos los habitantes del estado durante el mes de septiembre, con jornadas simultáneas en los 15 municipios. Desde el estado Sucre, Joan Natalie Ceballos, Noticiero Venevisión. Venezolanos que se encuentran en Miami ofrecieron sus plegarias a San Judas Tadeo para que desviara el paso del huracán Irma hacia la costa oeste, debilitándolo y evitando así la catástrofe que hubiera ocurrido en Miami. El fenómeno climático, uno de los mayores de la historia, tocó territorio estadounidense y para Miami su paso significó enormes destrozos, masivos cortes de energía eléctrica, inundaciones y árboles caídos. El parque Brickell Point desapareció debajo del mar y del río que se desbordaron por las fuertes lluvias provocadas por Irma. Las calles de Miami Beach quedaron irreconocibles con una marejada que superó los 60 centímetros de altura y vientos de 200 kilómetros por hora. Irma dejó en Miami a 3,5 millones de personas sin luz, calles intransitables y estacionamientos subterráneos completamente inundados. En Estados Unidos, precisamente, el huracán Irma regresa a ser tormenta tropical en su curso hacia Georgia. El fenómeno ha dejado más de 40 muertos. Este fenómeno, que ahora se mantiene en categoría 1, causó la muerte de 3 personas en su llegada a suelo estadounidense y obligó a decretar toque de queda en varios condados de Florida. 7 millones de personas quedaron sin electricidad en esa localidad. Las autoridades norteamericanas ordenaron a 10.000 efectivos de la Guardia Nacional a movilizarse ante la emergencia. El huracán Irma, considerado el más poderoso jamás visto en el Atlántico, afectó a varias islas del Caribe desde la semana pasada. Bien, es momento de hacer una breve pausa en su noticiero Venevisión. Quédese con nosotros, a la vuelta más noticias. Paciente necesita con urgencia albúmina humana al 20% e insulina cristalina. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-155-6990 y al 0424-223-8514. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Continuamos con más información. Los constituyentes Ángelo Rivas y Darío Vivas coinciden que debe ser levantada la inmunidad parlamentaria de los diputados opositores Julio Borges y Freddy Guevara por solicitar la intervención del país durante la gira internacional a países europeos. Aquellos que pretenden la intervención de la patria deben ser juzgados, deben ser castigados y además de eso no pueden utilizar la inmunidad parlamentaria que tienen para irse en búsqueda de los ataques de Venezuela. Todo aquel que haya agredido a nuestro pueblo, todo aquel que ha participado en acciones que asesinaron a nuestro pueblo en los últimos 3 meses, todo aquel que ande por ahí viajando en función de buscar que se intervenga en Venezuela va a ser enjuiciado y irá a la cárcel si así lo determinan los tribunales competentes. Durante la marcha antiimperialista, los constituyentes respaldaron la visita del presidente Nicolás Maduro a los países no OPEP para buscar aliados que ayuden a recuperar la economía de la nación.
En el estado Cojedes, la Mesa de la Unidad Democrática proclamó a Alberto Galíndez como candidato único para las elecciones regionales. Gregory Brusual nos amplía esta información. Galíndez destacó la participación ciudadana en las elecciones primarias y señaló que los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática trabajarán para poner las gobernaciones al servicio del pueblo y de la democracia. Quiero decirle que conmigo en la gobernación y con Denny Fernández en la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, vamos a hacer una gran llave, porque el pueblo de Cojedes lo que necesita es que los cojedeños nos unamos en una sola causa, y esa causa es el beneficio social, y esa causa es la solución a los gravísimos problemas que nos están aquejando. Del estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. El ministro de Ecosocialismo y Agua, Ramón Velázquez, informó que activarán un plan de contingencia y un comando unificado de emergencias para atender a las familias afectadas por la crecida de la cuenca del lago de Valencia. Es por ello la aceleración de estos trabajos. Este terraplén, para darle un poco de tranquilidad a la comunidad, se va a elevar hasta la cuota 415, lo cual garantiza que durante lo que queda de la temporada de lluvia, el terraplén no sea superado. Asimismo, se están haciendo trabajos de terraplén más sistema de bombeo hacia las localidades de Paraparán, Aguacatán, Brisa del Lago, un poco para darle la tranquilidad al pueblo, para que esta agua, producto del crecimiento del lago, no afecte la vida normal de nuestros ciudadanos. Velázquez aseguró que brindará protección y bienestar a las comunidades afectadas. En Zulia, la alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, reconoció el triunfo de Juan Pablo Guanipa en el proceso de primarias, luego de que los escrutinios finales arrojaron más de 110.000 votos de diferencia. José Leonardo Nava nos presenta la información. Acompañada del exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, la dirigencia nacional del partido Un Nuevo Tiempo y representantes de distintas organizaciones políticas, Evelyn Trejo manifestó que trabajarán con Guanipa como un aliado y volcarán toda su maquinaria hacia el abanderado de Primero Justicia para alcanzar la victoria de la gobernación. Ese 48% que los zulianos arrojaron en apoyo a nuestro liderazgo no va a ser en vano, no los vamos a defraudar. Quiero que tengan en cuenta que trabajaremos como si fuera el primer día para lograr que esta unidad democrática pueda llevar a cabo nuestro propósito. El ahora candidato unitario de la alianza opositora para las elecciones regionales del mes de octubre, Juan Pablo Guanipa, agradeció el apoyo de la sociedad civil, gremios y partidos que contribuyeron a que en el Zulia se inicie a su juicio un nuevo ciclo histórico y llamó a todos a no perder el objetivo principal de la lucha. Cuando estemos en la gobernación, Evelyn, te vamos a acompañar en tu gestión para que juntos podamos echar adelante a Maracaibo y al estado Zulia. Vamos a unirnos definitivamente porque el Zulia está primero, porque el Zulia espera mucho de nosotros y porque desde el Zulia podemos construir una gran alternativa para toda Venezuela. Estas declaraciones las ofreció Juan Pablo Guanipa a su llegada a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde acompañado de sus familiares y simpatizantes expresó su agradecimiento a la Virgen Morena, al tiempo que destacó que de resultar favorecido en las elecciones regionales, todos los partidos políticos de oposición serán incluidos. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El constituyente Fidel Madroñero aseguró que el militante de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, no reúne ninguna condición para ser candidato a la gobernación del estado Zulia tras ser partícipe de actos de violencia y terrorismo en el occidente del país. Madroñero reiteró que la presidenta de la constituyente, Delcy Rodríguez, pidió al Consejo Nacional Electoral el listado de candidatos de la oposición a gobernaciones para evaluar quiénes de los candidatos opositores reúnen las condiciones para dirigir cargos de elección popular. En la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros tenemos que ser muy claros en ese sentido. Juan Pablo Guanipa cometió delitos muy graves, tanto en el Código Procesal Penal como en la Constitución Bolivariana de Venezuela, muy claramente tipificados. Y él va a tener que responder por muchas cosas. Porque este señor fue el responsable de los llamados trancazos que se convirtieron en atracazos. Señaló que como constituyentes electos por el pueblo tienen un compromiso con la gente para denunciar y accionar medidas importantes para que la justicia se consolide. Habitantes de la población Clarines en el estado Anzoátegui denunciaron escasez de insumos médicos en el hospital Dr. Antonio Rondón y afirmaron que hay una colmena de avispas en el sector que ha afectado a más de 50 personas por picaduras de insectos.
Necesitando de un centro de salud, ¿verdad? A la cual nos venimos aquí y nos dirigimos porque hay una cuestión de avispas y de abejas alborotadas aquí en toda la comunidad y venimos aquí al centro de salud por medidas de emergencia, gente que, por lo menos mi cuñado, él lo picaron las abejas africanas, es alérgico, casi con una afección respiratoria y no hay ni siquiera una desloratadina, no hay una hidrocortisona, te exigen que tienes que comprar desde la inyectadora. Por su parte, médicos del centro de salud afirmaron que cuando dotan al recinto lo hacen con insumos que tienen hasta 3 meses de vencimiento. Ya vencidos, 1, 2, 3 meses vencidos los insumos. Incluso el déficit presupuestario que ataca el área de salud ha llegado al punto en el cual no han querido contratar médicos del área de salud. Llevamos ya más de mes y medio haciendo guardias cada 4 días. Hemos hecho innumerables notificaciones allá al distrito sanitario. La dirigencia del Movimiento Electoral del Pueblo MEP calificó como un fracaso las primarias de la oposición realizadas este domingo. Euclides Sotillos nos tiene el reporte. Rodolfo Rojas, responsable del Movimiento Electoral del Pueblo ante el CNE, dijo que las primarias de oposición demostraron las divisiones internas que existen entre los partidos que conforman la Mesa de la Unidad. Aseguró que la participación en el proceso fue escasa. La gente se dio cuenta, pues los ciudadanos se dieron cuenta de que la oposición, a través de la Mesa de la Unidad, MUD, ha llevado a todos los ciudadanos que, si se bien quiere, que se oponían a la revolución, se están dando cuenta que ello no es la solución. Estas primarias no van a llevar, digamos, si no es una pelea de caimanes dentro de un lago. La dirigencia del Movimiento Electoral del Pueblo también respaldó las medidas económicas anunciadas recientemente por el Ejecutivo, a la vez que rechazaron la gira del presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional por Europa. En el MED, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El alcalde de Valle de la Pascua, Pedro Loreto, resultó ganador de las primarias de la MUT en Guárico con el apoyo de Acción Democrática. El resto de los candidatos reconocieron su triunfo. Loreto aseguró que se conformará un equipo de la Unidad Democrática, por lo que hizo un llamado a quienes no resultaron favorecidos a integrarse para trabajar en pro del pueblo guariqueño. Para este martes está previsto un acto de la Mesa de la Unidad Democrática para proclamar el vencedor de las primarias. Bueno, y en Carabobo, 780 motorizados recibieron títulos y placas a través del operativo Ponte al Día con tu Moto, realizado por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Randolfo Blanco nos tiene la información. La actividad se realizó para regularizar la situación de los cientos de motos de alta cilindrada que circulan en el estado sin papeles. Luchando precisamente ¿para qué? Para lograr que todos los motorizados a nivel nacional tengan su documento, su placa, su certificado de registro, precisamente ¿para qué? Para estar cumpliendo con lo que es la ley. Así evitar esta cantidad de inconvenientes que pueden presentarse en las diferentes alcabalas o puntos de control, y eso es lo que estamos haciendo. Las motos pasaron por una revisión internacional a través de Interpol, luego fueron verificadas por el Sistema Nacional. Una vez realizada la inspección, los propietarios hicieron la declaración jurada ante la Defensoría Pública y recibieron la titularidad en pocas horas. Y bueno, se les está poniendo al día para que tengan el legítimo derecho de tener la propiedad de su moto y poder demostrarlo ante las autoridades cuando hay operativos en la calle o cuando están simplemente rodando en la calle. Si alguna moto presenta algún problema con serial o tiene una dudosa procedencia, para eso es que se hacen las revisiones, bueno, evidentemente esas motos no podrán ser regularizadas. Además de los títulos y placas, los usuarios también pudieron sacar su licencia y certificado médico. El próximo operativo se realizará en 2 semanas en la ciudad de Barquisimeto. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Según autoridades médicas de Táchira, el 35% de pacientes atendidos en el Hospital Central de San Cristóbal son de nacionalidad colombiana sin ningún tipo de discriminación o trato xenofóbico. De los 25 partos diarios atendidos en el Hospital Central, 10 son de ciudadanas colombianas. Hospital Central de San Cristóbal, mensualmente nosotros estamos recibiendo aproximadamente entre 670 y 700 pacientes mensuales en la consulta en el área de hospitalización, y estamos operando aproximadamente 360 personas colombianas de forma gratuita.
Las autoridades médicas de Táchira también hicieron una propuesta a los entes diplomáticos de Colombia para aclarar cualquier deuda pendiente. Entre tanto, la gobernación de Táchira invirtió recientemente más de 400 millones para la rehabilitación de varias áreas del Hospital Central de San Cristóbal. Un total de 330 contenedores con alimentos, productos de primera necesidad e insumos médicos arribaron este domingo al puerto de Guanta, en el estado de Anzoátegui. Al muelle 6 del terminal portuario ingresaron 8.744 toneladas de productos de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, entre los cuales destacan harina de trigo, aceite de girasol, jabón en polvo, pañales desechables, entre otros. En menos de 48 horas al puerto de Guanta han arribado más de 11.000 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad en 461 contenedores. 11 personas murieron durante un enfrentamiento en el yacimiento minero El Triunfo del sector Tumeremo entre un grupo de hombres armados y funcionarios del Ejército Bolivariano de Venezuela. Mayerlin Carvalho nos trae la información. Según fuentes oficiales, se conoció que funcionarios del Ejército de la Zona Operativa de Defensa Integral de Bolívar se trasladaron hasta el sector minero El Triunfo. Al parecer habían sido notificados de una situación irregular en el yacimiento. Al llegar, sujetos pertenecientes a una de las bandas que opera en el sector empezaron a dispararle a la comisión, lo que generó un enfrentamiento que duró varios minutos y dejó al menos 11 personas fallecidas aún sin identificar, así como 2 funcionarios heridos, los cuales fueron trasladados vía aérea hasta centros hospitalarios. Con este suceso se elevan a 27 los muertos ocurridos en menos de un mes en el sur de la entidad. Desde el estado Bolívar, Mayerlin Carvalho, Noticiero Venevisión. El Ministerio Público comisionó a la fiscal segunda del estado Bolívar para investigar la muerte de 11 hombres en la localidad de Tumeremo. El ministerio informó que efectivos del ejército bolivariano realizaban labores de patrullaje en la zona debido a la presencia de miembros de una organización armada. Durante el procedimiento, los militares fueron sorprendidos por un grupo de desconocidos, lo que generó un enfrentamiento que dejó 11 personas muertas y un efectivo del ejército herido. El Ministerio Público coordina las investigaciones a fin de identificar los cadáveres y determinar las responsabilidades correspondientes. En la zona oeste del estado Anzoátegui, funcionarios de la Guardia Nacional decomisaron 63 panelas de presunta cocaína en el punto de control número 52 ubicado en Clarines. Durante el operativo fue arrestado un sujeto colombiano que intentó darse a la fuga. Nina Martínez nos amplía los detalles. El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral, Mayor General Kevin Cabrera, informó que la sustancia estupefaciente se encontraba escondida en un caucho de repuesto y en un tanque de gas de una camioneta que tenía procedencia del estado Zulia, y la droga iba a ser presuntamente distribuida en la entidad. Por parte del destacamento número 522, en donde fue detenido un ciudadano de nacionalidad colombiana, específicamente de Riohacha, con una cédula de identidad falsificada venezolana. Al ciudadano, en el momento de su detención, se le revisó el vehículo, detectando por el semoviente canino de la Guardia Nacional Bolivariana en el tanque cilíndrico de gas y en el caucho de repuesto se le fue detectado 63 panelas de presunta cocaína. El titular de la Red Oriental también manifestó que los funcionarios de la Guardia Nacional se encuentran realizando trabajos de inteligencia para dar con las bandas organizadas que operan en el estado, dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes. El origen de esta droga viene de Colombia y su destino final era la Barcelona. En estos momentos se encuentra realizando la antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana, realizando procedimientos de inteligencia con la finalidad de detener al resto de las personas que están involucradas en este tráfico de droga. El comandante de la Red Oriental informó que en el punto de control número 52, específicamente en Clarines, han decomisado más de 1 tonelada de droga en lo que va del año. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Hacemos una pausa. Al regreso, reconstrucción en México. Gobierno de Enrique Peña Nieto evalúa daños tras sismo de 8.1 grados. A la vuelta, todos los detalles. Jesús Albarrán necesita con urgencia sucralfato y Dislep o Leprin de 25 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-221-0250. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno.
Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos lo que pasa en el mundo. El gobierno de México sostuvo que la reconstrucción de los estados afectados por el terremoto será un largo proceso. El ejército está distribuyendo enseres de primera necesidad para luego comenzar a evaluar daños. El movimiento telúrico de 8.1 grados registrado la semana pasada ha dejado 96 víctimas mortales. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión para evaluar las operaciones de rescate tras el fenómeno. En Brasil, la Policía Federal investiga a una organización que presuntamente blanqueó millones de dólares en ese país. El dinero vendría de Venezuela. De acuerdo a las indagaciones, empresas con sede en nuestra nación compraron máquinas y productos agrícolas de manera irregular. La Fiscalía brasileña denunció al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por un caso de corrupción denominado Celotes. La institución pide que el exmandatario, además de 7 acusados, paguen 3.8 millones de dólares como multa por daños morales. En Guatemala, el Congreso decidió no retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales para ser investigado por presunto financiamiento irregular en su campaña electoral. Con la medida, los diputados impidieron por ahora un antejuicio contra el mandatario. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llegó a Buenos Aires para reunirse con el presidente argentino Mauricio Macri en el comienzo de su gira por Latinoamérica, que prevé encuentros también en Colombia y México. El líder judío instó a borrar el terrorismo en un acto conmemorativo a víctimas de 2 atentados en el país sudamericano. En España, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, afirmó que no hay alternativas al referéndum separatista convocado para el 1 de octubre. El jefe de la Generalitat subrayó que solo un pacto con el gobierno de Rajoy detendría la consulta. La Corte Suprema de Estados Unidos revocó algunas restricciones impuestas al veto migratorio promulgado por el presidente Donald Trump. El organismo determinó que podrán ingresar al país abuelos, tíos y otros familiares de refugiados musulmanes. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución contra Corea del Norte al imponer nuevas sanciones al país asiático debido a sus ensayos nucleares. La declaración promovida por Estados Unidos contó con el respaldo unánime de los 15 miembros del organismo. Cerramos en Estados Unidos, donde los neoyorquinos recordaron las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump encabezaron un minuto de silencio en la Casa Blanca en homenaje a los fallecidos. Hacemos una pausa. Al regreso, Bajo el Reflector. La Semana de la Moda de Nueva York brilló con las presentaciones de los mayores representantes de la industria. Los detalles en solo minutos. Paciente necesita con carácter de urgencia sultamicilina de 500 miligramos o 375 miligramos o tamsulosina de 0,4 miligramos y los medicamentos que usted ve en pantalla. Quienes pueden colaborar, favor comunicarse al siguiente número de contacto: 0414-232-0059. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con moda. El New York Fashion Week se llenó de estilos urbanos con las colecciones de Alexander Wang, Jeremy Scott y Victoria Beckham. Este sábado, Wang se impuso como el jefe de la Semana de la Moda de la Gran Manzana con un festival en plena calle. Las modelos bajaron de un autobús negro como si fueran estrellas de la música, mostrando las piezas nocturnas con toques deportivos. El denim, la piel, el satén, el tejido militar, el algodón y la malla metálica ayudaron a enriquecer el juego de texturas de los encuentros aparentemente fortuitos de las prendas.
Por su parte, Jeremy Scott celebró los 20 años de Moschino con una colección que tituló Viva la Vanguardia, en el mismo tono pero con ilustraciones de cómic y una paleta vibrante, de colores de neón, rosas y naranjas. El domingo fue el turno de Victoria Beckham, en una fiesta de feminidad con una pasarela muy luminosa, donde predominó el lavanda, el rosa palo, el naranja, un verde desaturado y discretos estampados a cuadros. La diseñadora dijo que para ella fue muy importante hacer piezas que puedan usar las mujeres de hoy en día. Y Lady Gaga planea retirarse de los escenarios musicales a finales de año. La cantante anunció durante el Festival Internacional de Cine de Toronto que se alejará de la música por un tiempo desde el mes de diciembre. Lady dijo: "Me voy a tomar un tiempo de descanso. Necesito parar la marcha para sanarme un poco". También señaló que no quiere decir que dejará de crear. Al contrario, ella aseguró que tiene algunas cosas bajo la manga, pero que no es momento de revelarlas. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Momento de hacer una breve pausa en Noticiero Venevisión. Quédense con nosotros, ya venimos con mucha más información. Pero si hay tiempo para repetirlo. Iniciamos deportes con fútbol europeo porque este martes arranca la temporada 2017-2018 de la Liga de Campeones. La mejor competencia de clubes del mundo no se hará esperar y tendrá varios partidos de alto nivel en su primera fecha. El actual subcampeón del Atlético de Madrid viajará a Italia para medirse contra la Roma a partir de las 2:45 minutos de la tarde. Por su parte, el Paris Saint-Germain de Neymar debutará ante el Celtic en Escocia. El plato fuerte de la jornada sin duda será el duelo entre el Fútbol Club Barcelona y la Juventus, partido del Grupo D y que reencontrará a los finalistas de la edición 2015. Y el vigente campeón, el Real Madrid, debutará el próximo miércoles frente al Apoel. Seguimos con tenis porque Rafael Nadal sumó su tercera corona del Abierto de Estados Unidos tras derrotar en el juego por el campeonato al sudafricano Kevin Anderson en sets corridos por 6-3, 6-3 y 6-4 en 2 horas y 27 minutos. Nadal ocupa el solitario, el segundo lugar de más títulos de torneos de Grand Slam de por vida, 3 por detrás del máximo ganador Roger Federer. Y de esta manera concluye la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.